Buenas tardes, estimados aprendices. Nuevamente nos encontramos aquí en este proceso de formación. Para hoy tenemos explicación general sobre la Ley 594 de julio del 2000, Ley General de Archivos. El trabajo que vamos a realizar hoy consiste en la explicación y engranaje de la Ley 594 para que ustedes puedan afianzar sus conocimientos y puedan realizar la segunda actividad de la guía relacionada con la competencia organizar archivos de gestión de acuerdo con las normas vigentes y política institucional. Recuerden que son varios los resultados de aprendizaje para esta actividad. Vamos a abordar el resultado de aprendizaje, archivar los documentos teniendo en cuenta las tablas de retención documental, los principios archivísticos y las normas técnicas y la legislación vigente. Vamos a abordar entonces la legislación vigente relacionada con la organización de los archivos de gestión, teniendo en cuenta los procesos archivísticos con las tablas de retención y las normas técnicas. Un paso esencial a tener en cuenta es la fundamentación. La fundamentación articulada con la conciencia de entender que la gestión documental está estructurada y está organizada a partir de la normativa. Esa normativa que tiene que ver con la primera fase de la organización de los archivos. En esta parte sería la gestión. Pero recordemos, miremos hacia atrás y detengámonos a interpretar lo siguiente. ¿Qué es la archivística? ¿Y desde cuándo existe? La archivística, primero que todo, es una ciencia que habla o tiene que ver con los documentos en sí, no importa su soporte, si es electrónico, si son documentos físicos, si son documentos de otro soporte como el papel, eh, una radiografía, un video, una fotografía. Bueno, entonces, para que tengamos en cuenta que la archivística existe desde que existe el ser humano. La archivística, como hemos venido diciendo, es una ciencia abordada y desarrollada por las personas. Son las personas las que custodian la documentación y son las personas las encargadas de responder por un sistema de gestión. De eso se habla la responsabilidad. Además de la metodología y la aplicación del servicio que le podemos brindar al usuario, eh, además la gestión que debemos potencializar en las metodologías del uso del servicio de la documentación. Hay unos objetivos específicos a tener en cuenta. El programa de gestión documental eh, nos dice claramente que la aplicación de la normativa, en este caso la ley 594, que es la que vamos a tratar hoy, habla específicamente de garantizar la seguridad, la preservación, la recuperación y la disposición de la información producida y almacenada por una empresa, conforme a las políticas de reserva de la información y la normativa archivística vigente emitida por el Archivo General de la Nación de Colombia. La idea es entonces, o el fin de todo esto, o el objetivo al que llega es facilitar el acceso y consulta de la información de los usuarios internos y externos conforme a la política de seguridad y reserva de la información. Por ende, también informamos sobre la introducción de la ley. Habla que el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 21 de la misma Ley 594, Ley General de Archivos, en el artículo 15 de la Ley 1712 del 2014, que habla sobre Ley de Transparencia y del derecho a acceso a la información pública nacional. La Ley 594 no actúa sola, actúa articuladamente y de la mano con otras normativas que son directivas o direccionadas por el gobierno nacional. Además, habla sobre el decreto 1080 del 2015, específicamente por el cual o por medio del cual se expide
un decreto único del reglamentario del sector cultura. ¿A qué se refiere con esto? Que como estamos hablando de conservación y preservación, estamos hablando de salvaguardar el patrimonio documental, pues la idea es que todas las entidades públicas y privadas puedan identificar sus fondos documentales que tienen que ver con la historia del país a través de los servicios prestados, a través de sus actividades sociales, económicas y comerciales, puedan recuperar la información y puedan salvaguardar esa información que es importante, no solamente para la empresa, no solamente para el usuario, sino también para el país. Recuerden que somos una sociedad y esa sociedad eh, pues somos todos y es a ella a la que le debemos, digamos, dar cuentas. Se considera de vital importancia entonces para las instituciones elaborar una implementación o un programa de gestión documental que le llamamos PGD, que se constituye en la base para el desarrollo de la política documental. A eso se refiere la Ley 594 a grandes rasgos sobre el cumplimiento de los derechos a la información, además de salvaguardar la documentación y articulada con otras normas nacionales. Luego podemos informar que cuál es el objetivo o el objeto de la Ley 594. La ley, como les digo, no está sola, ella está articulada y además se basa o tiene por objeto establecer las reglas y principios generales que regulan la función archivística del Estado. Aquí se habla de reglas y se habla de principios. Eso significa que la ley 594 está, digamos, basada y articulada con la Constitución Política, el Código de Comercio, el Código de Trabajo, el Código Contencioso Administrativo y los estatutos internos de la empresa. Entonces, si vamos a hablar de marco jurídico y normativa, se habla de reglas, ¿verdad? Entonces, estas reglas decimos que toda regla es una norma. Es una norma. Una norma es un medio o instrumento mediante el cual se manifiesta el derecho objetivo y se establece un ordenamiento jurídico. Asimismo, las normas tienen la facultad de imponer deberes y conferir derechos. Todas las personas, todo ser humano o toda actividad social, económica y política está reglamentada por unas normas. Esas normas, como bien lo dice aquí esta presentación, es la carta de navegación para que nos podamos comportar, para que podamos hacer el trabajo y para que podamos convivir. Además de convivir no solamente entre nosotros, sino también salvaguardar, administrar, coordinar y preservar lo más valioso que tiene una institución, que es la información, la documentación. En una empresa nada es de palabra. Esa palabra queda registrada en un documento como prueba, como evidencia y como soporte de algún negocio, de alguna venta o de alguna situación que la empresa esté involucrada. Por lo tanto, por eso se habla de medio de instrumento. La ley 594 es un instrumento que manifiesta el derecho, el ordenamiento y concede deberes y faculta derechos. La ley 594 salvaguarda la documentación. Fue creada para restablecer los derechos de los archivos y evitar seguirles diciendo papeles inservibles. No, con el reconocimiento de la ley 594
y con la creación de esta ley, entonces las normas son pautas de ordenamiento social que se establecen en una comunidad humana para organizar el comportamiento, las actitudes y las diferencias, la forma de actuar, el objeto de la idea entonces es que se convierta en un bien común. Eso significa que debemos legislar bien, pero no con desconocimiento, sino basado en una normativa. Una persona que dice ser capacitada en gestión documental, en archivística, es porque reconoce la ley, entiende la ley y aplica su trabajo con la ley. En este caso, la ley 594, que es la primera normativa que estamos abordando. Pero recuerden lo que les he dicho, la ley no actúa sola. También se habla de la Constitución Política de Colombia en algunos artículos. El primer artículo de los principios fundamentales, por ejemplo, el artículo 8, dice que es obligación del Estado y de las personas proteger la riqueza cultural y natural de la nación. Por eso aquí la ley 594 no habla solamente de los archivos de las empresas, del papel, no, también habla de otros, digamos, entidades o instituciones que también salvaguardan la historia del país, como los museos, como las bibliotecas, como las universidades, que manejan el tema del conocimiento y la investigación, ¿cierto? Y la economía, que es la que trabaja las empresas públicas y privadas. Otro título de la ley de la Constitución Política es el título 2 de los derechos, las garantías y los deberes. En su capítulo 1 de los derechos fundamentales establece en el artículo 15 derecho a conocer, actualizar y ratificar las informaciones que se hayan recogido en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Recuerden que nosotros no somos NN. Nuestra información, desde que nos conciben nuestras madres en sus vientres, se hace una historia, ¿cierto? Hay una historia en la EPS, hay una historia digamos, en el centro médico donde ha acudido nuestra madre a hacer todo el proceso de embarazo, ¿verdad? Entonces, a partir de esa concepción, ¿sí? El nacimiento, ya tenemos información. Nosotros tenemos información desde que nos estamos desarrollando en el vientre de nuestras madres. Después de que hemos nacido, pues ya aparece la certificación de nacido vivo o fallecido, ¿verdad? Si es nacido vivo, pues va a haber mucha más documentación de ahí en adelante. Estamos hablando de que viene la certificación de nacido vivo, luego viene el registro civil, luego viene la tarjeta de identidad, todos los documentos de estudio, los documentos de salud, viene lo que es la cédula de ciudadanía, todo lo que es la capacitación de primaria, secundaria, educación técnica, universitaria, y luego viene la parte de trabajo, cuando ya estamos capacitados para trabajar. Entonces venimos haciendo un recorrido histórico de lo que es nuestra vida o la vida del ser humano, por no hablar la nuestra, sino la vida de cualquier ser humano. A eso se llama, o a eso le llaman la Constitución Política, derechos y garantías digamos, de esa parte fundamental. Bueno, ya cuando nos convertimos en trabajadores, servidores públicos, empleados, pues la empresa tiene la obligación de capacitar a sus trabajadores. Entonces dice, cuando el servidor público, empleado o contratista llega a una organización, llega a una empresa, no se le hace conciencia de la responsabilidad que tiene como servidor público, como trabajador, frente al manejo de la información y la documentación. Por eso aquí la imagen muestra que no hay caras,
¿ve? Porque cualquier persona debe ser capacitada en el programa de gestión documental por el solo hecho de estar en una empresa como trabajador, por el solo hecho de que debe tener responsabilidad como trabajador y porque maneja documentación que es importante tanto para la empresa como para el país, es decir, para el Estado que somos todos. Bueno, otro punto también importante sobre el código de disciplina o el código único disciplinario, me voy a devolver un poquito para recordarles de qué estamos tratando de esto. Estamos hablando de reglas y principios sobre el objeto de la ley 594. Constitución política, ya vimos la parte. Está el tema del código de comercio, el código de trabajo, el código contencioso administrativo, que es lo que vamos a ver, y los estatutos internos de las empresas, para que pues no se pierdan o estén conectados y sincronizados de qué es lo que estamos hablando. Entonces, si vamos a hablar sobre derechos y deberes, si vamos a hablar sobre código de comercio, si vamos a hablar de código único disciplinario y a la vez digamos, derechos laborales, pues uno de los derechos importantísimos que no podemos dejar pasar por alto es el numeral 5, que habla sobre custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, de su trabajo, de su función, de su cargo, conserve bajo su cuidado o a la cual se tenga acceso, impidiendo o evitando la sustracción, destrucción o ocultamiento de la documentación. A eso se refiere que cuando usted va a trabajar en una empresa, a usted le dan una responsabilidad, no solamente con sus clientes, no solamente con sus compañeros, no solamente cumplir con mi trabajo llegando temprano, no solamente, digamos, esa función normal que hacemos todos los trabajadores, sino también la función de cuidar, custodiar, salvaguardar, conservar la documentación que está a nuestro cargo. Otro punto de la misma normativa del Código Único Disciplinario habla de utilización indebida de la información por parte del servidor público, el trabajador o el particular. A esto se refiere servidor público, quien trabaja en la empresa, y particular, quien pide la información, pide copia de la documentación porque tiene derecho a tenerla, y además el que va a hacer con esa documentación es responsabilidad también de esa persona. De cualquier entidad pública o privada que haga uso indebido de información con el fin de obtener provecho de esa información e incurrir en alguna falta o en alguna, digamos, en algún problema. Entonces, la utilización de la información es muy delicada, ¿sí? Debemos tener cuidado con a quién le damos información y cómo esa persona la va a utilizar. Nosotros somos responsables únicamente por nosotros mismos y por lo que nosotros hacemos. No seremos responsables por lo que hagan los demás. Entonces, a eso se refiere el tema de el uso indebido o el uso de la información. Bueno, el artículo 41 señala sobre el servidor público, habla de las prohibiciones, habla de omitir y no suministrar oportunamente respuesta a las peticiones respetuosas de los particulares, es decir, se refiere a el tema de brindar la información de una manera puntual, correcta y adecuada según los tiempos de respuesta. A eso le llamamos, digamos, gestión documental, porque eso dice la palabra gestión y trámite, ¿sí? Pero para poder entender un poco más ese aspecto, vámonos a esta presentación que dice, entonces, ¿por dónde empezar? Si estamos hablando por gestión documental. Debemos empezar por lo siguiente. La gestión documental se define como el conjunto de instrucciones en las que se detallan las operaciones para el desarrollo de los subprocesos de la gestión documental al interior de cada entidad.
Cada entidad entonces tiene unos procesos que desarrollar, tales como producir documentos, recibir documentos, que es recepcionar, distribuir la documentación a la oficina que debe dar respuesta o a la que le compete. Luego esa oficina tramita, luego de tramitar, darle respuesta al cliente, debe organizar esos documentos, salvaguardarlos por un tiempo para, para ver si más adelante se pueden hacer consultas o se necesitan hacer consultas de esos requerimientos, y para ello se deben conservar en un lugar que garantice su originalidad, su condición física y su salvaguarda, para después dar una disposición final. Esa disposición final se refiere según los tiempos de retención de la tabla de retención, si esos documentos se salvaguardan por qué tiempo, por 10, por 20, por 15, por 100 años. Aquí se trabaja solo en años. Y asimismo, pues esa disposición se dirá según la tabla de retención y los análisis que se han hecho, si esa documentación que se produjo, se recepcionó, se distribuyó, se tramitó, se organizó, se puede eliminar o se puede salvaguardar por mucho más tiempo o por toda la vida que dure la empresa. Entonces, para ello, basados en la elaboración de los documentos según las normativas vigentes, realizaremos pues el tema del trámite para que podamos entender que la normativa es una sola, la normativa es completa. ¿A qué se refiere con eso? Que como estamos hablando de salvaguarda de la información, pues la idea es cumplir con las normas, con los principios de tres elementos fundamentales, que es aplicar la política de gestión documental, lograr una recuperación de la información, poderla cuidar, custodiar, vigilar y obviamente conservarla. Luego de eso se continúa diciendo que la difusión del patrimonio documental de la nación manifiesta que todas las transferencias deben ir acompañadas de un inventario documental, un inventario que relacione las series, subseries y unidades documentales. ¿A qué se refiere con esto? Que como ya hemos identificado la documentación, ya sabemos que la documentación debe ser custodiada, debe ser salvaguardada. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace con un proceso que invita la ley 594 a seguir, que es las transferencias documentales. ¿Qué es transferir? Es pasar de un lugar a otro. Pasar del archivo de gestión, donde se hizo todo el proceso de producción, recepción, trámite, organización, consulta, a otro lugar que le dé mejores garantías y mejor conservación, que se llaman los archivos centrales. Y eso se hace a través de la transferencia con un documento que se llama Inventario Único Documental. En ese inventario se deben relacionar las series, las subseries y la unidad de conservación. Las unidades documentales pues tiene que ver con las series, eso lo miraremos más adelante. Por ahora estamos hablando en qué consiste y cuál es el objeto y los principios fundamentales de la ley 594. Por otra parte, con la adecuada organización de los documentos según lo estipulado por la legislación vigente, pues la ley de transparencia, el acceso a la información pública, ha sido un gran avance hacia la democracia y la prevalencia de los derechos de las sociedades colombianas, a partir de garantizar el derecho a la información, el derecho a las pruebas, el derecho a los soportes documentales. Una forma fácil de decir yo tengo derechos es porque tengo el documento, tengo la información, puedo demostrarlo, y pues basado en ello, pues a eso les llamamos, digamos, principio de legalidad, transparencia, acceso a la información. Ese punto también lo miraremos más adelante. Aquí lo que se quiere decir es que la ley 594 no está sola, siempre actúa acompañada con otras normativas y con otras leyes. Bueno, ya
ahondando o sumergiéndonos más en la ley 594, hay un punto esencial que es cuál es la responsabilidad especial y obligatoria de los servidores públicos. La ley enfatiza mucho en eso, enfatiza mucho en que los servidores públicos, al desvincularse de las funciones titulares, a eso se refiere pues a un cargo, entrega los documentos y archivos que están a su responsabilidad a través de un inventario, a través de un informe, a través de un procedimiento. Eso para exonerarlo de cualquier culpa y de cualquier responsabilidad. A usted cuando lo saquen de una empresa, usted no solamente debe entregar su escritorio, no solamente entregar su perforadora, entregar el computador, sino también entregar los archivos. ¿Cuáles fueron los archivos que usted administró, que usted elaboró, que usted cuidó, que usted recibió en el tiempo en que estuvo ahí? A eso le llamamos responsabilidad de servidor público. Luego habla que es cierto que todas las personas tienen derecho a consultar los documentos de los archivos públicos. La normativa, la ley 594 dice que sí, todas las personas tienen derecho a consultar los documentos de archivos públicos porque son empresas públicas y las que se les expida copia para poder, digamos, ser parte de esa responsabilidad y además la idea es preservar y conformar los archivos de acuerdo a las normativas. Entonces, toda persona, ciudadano colombiano, tiene derecho a que las empresas públicas les puedan mostrar o les puedan identificar los documentos que están elaborando, la alcaldía, la gobernación, toda empresa pública, ¿no? El SENA, el ICBF, todas las empresas públicas están obligadas a mostrar a cualquier persona la documentación, porque no pueden esconder nada. Los dueños de las empresas públicas somos todos. Entonces a eso le llamamos programa de gestión documental. Digamos, la recepción, la erradicación y la distribución de la correspondencia a través de la ventanilla única. Pero esa ventanilla única o esa correspondencia vuelve y juega el tema de la constitución política en el título 2 de los derechos y garantías y los deberes. Habla que la correspondencia y demás formas de comunicación privada solo son inviolables, solo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial y como establece la ley. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere que yo no puedo destapar ni leer, ni enviar, ni manipular información que no sea mía. Cuando usted trabaja en una empresa, la documentación es de la empresa, no es suya como trabajador. Entonces usted tiene que salvaguardar y cuidar, custodiar esa documentación porque a usted lo contrataron, le están pagando para eso, para salvaguardar esa información que es y le compete únicamente a la empresa. Otro punto sobre la misma constitución política que también está basada en la ley 594 es para efectos tributarios, judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado podrán exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos en los términos que señale la ley. ¿A qué se refiere con esto? Que por cuestión de auditoría, pues por cuestión de revisión, por cuestión de evaluación y vigilancia, las empresas están obligadas a salvaguardar su información, sea información contable, aquí habla de libros de contabilidad, se habla de que tributarias, se habla de los impuestos judiciales, si hay de pronto alguna situación penal y jurídica, todas esas documentaciones se deben salvaguardar y se deben vigilar para que, digamos, se puedan dar respuesta en su momento. Entonces, sobre todo eso se dice que en el contexto colombiano se habla de, digamos, 5 aspectos. Está el gobierno en línea, el código contencioso administrativo, el documento de eficiencia administrativa y cero papel,
ley antitrámites y ley de transparencia. Más adelante vamos a mirar todos estos temas que tienen que ver y cómo se ajustan a la ley 594. Bueno, continuamos hablando de la ley 594. Dice que los documentos de sustitución o empresa se pueden preservar e incluso pueden salir de su dependencia, de su oficina. Aquí lo que quiere decir la ley es que sí se puede los documentos prestar, siempre y cuando haya una autorización, siempre y cuando haya un control para poder recuperar esa documentación. La documentación no se puede entregar si no hay una orden de préstamo. La documentación no se puede entregar a otra persona, a otro compañero, a otra área, si no tengo cómo recuperarla. ¿A qué se refiere con esto? A un control de salida, ¿cierto? Entonces más adelante vamos a hablar a qué se refiere el control de salida y cuáles son los documentos que se deben utilizar. Aquí únicamente lo que nos está diciendo la ley es que los expedientes, los documentos, la información que maneja la empresa sí se puede prestar, sí se puede entregar a otra área de mi misma empresa, siempre y cuando exista un control y una recuperación. Bueno, seguimos con el tema de la constitución política, dándonos cuenta que la ley 594 definitivamente está de la mano con la constitución política. Miremos el artículo 20. Se garantiza a todas las personas la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opinión, la de informar y recibir información veraz e imparcial. Está articulado con o tiene que ver con el artículo 23. Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución o pronta respuesta. Entonces, a eso invita también la ley 594, ¿no? A que si yo tengo organizada la documentación, si yo la tengo identificada, pues fácilmente puedo dar respuesta a los requerimientos y a las solicitudes. Otro punto importante dice cuál es la obligatoriedad de los archivos públicos. Dice que el Estado está obligado a la creación, organización, preservación y control de los archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y de orden original. Principio de procedencia, de dónde provienen esos documentos, qué oficina fue la que lo creó. Orden original, se refiere a que si los documentos se elaboran, primero se elaboró el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, pues debe ir en ese orden. Yo no puedo colocar el documento 4 en la mitad, porque no corresponde. No puedo colocar el documento 3 al final, porque no es la posición de ese documento, según el expediente o la construcción de los expedientes. Eso lo miraremos también más adelante. Continuamos con la Constitución Política, que dice en el artículo 74, todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley. Esto entonces tiene que ver con que hay mucha documentación que está salvaguardada por la ley y así sea empresa pública, pues no se podrá mostrar esa documentación si alguien lo requiere porque está custodiada o digamos impedida por otra ley. Mire cómo, digamos, la ley al comienzo se contradice, ¿no? Primero dice que sí, que toda persona tiene derecho a disponer de esa documentación, a conocer de esa documentación, salvo casos excepcionales. ¿Ve? Entonces, eso también lo vamos a mirar, que es sobre la ley 527, una ley muy diferente a la ley 594. Y luego aquí pues se habla de la responsabilidad que tiene el trabajador sobre causales de mala conducta, de que esa persona obstaculice el acceso a la información y pues que no cumpla con la ley. Eso ya es un tema muy importante de ética, ¿no? Ética profesional, ética del archivista.
Una persona que se dedique al programa de gestión documental tiene que obedecer a lo que diga la ley 594 con respecto al cumplimiento de la ley y al respeto de la ley. En el numeral 24 habla de responder por la conservación de los documentos, no solamente por los documentos digamos, de, de nuestra oficina, sino también de aquellos documentos que llegan a nuestra oficina para darles trámite. A esto le llamamos el tema de código de ética en el numeral 7. Omitir, negar, retardar los asuntos a cargo de la prestación de los servicios es causal de despido, por decirlo así. Es una prohibición. Hay muchas prohibiciones que tienen que ver con la ley. Entonces, basémonos aún más sobre la ley 594, por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos. En el artículo 24 habla de obligatoriedad de instrumentos archivísticos, en este caso específicamente de la tabla de retención documental. Será obligación para toda la entidad del Estado elaborar, adoptarlas y aplicar la tabla de retención. Esto dice la ley y además lo dice en el artículo, en el acuerdo 027 del 2006 que ustedes ya lo miraron en la competencia de producción al comienzo. Sin embargo, también se va a volver a hablar sobre estos temas más adelante. Entonces aquí lo único que dice es que la ley 594 aborda temas fundamentales para la organización de los archivos a partir de la tabla de retención documental. Obviamente reconociendo que las tablas de gestión documental, la tabla de retención habla de que se deben identificar las series documentales. Más adelante hablaremos de series, unidades de conservación y unidades administrativas, además de las subseries y los tipos documentales. Bueno, de esto se basa la ley 594, habla del cumplimiento de la legislación y evitar sanciones aplicando la normativa. Muchas gracias, nos vemos en otro momento y en clase en línea. En la próxima clase, la próxima semana, estaremos prestos a resolver todas sus dudas